Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Yo soy y estoy súper emocionado de estar de vuelta con ustedes para un nuevo vídeo. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que ha estado encendiendo internet y las redes sociales en los últimos días, el supuesto escándalo, la discusión, la pelea entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, exactamente, la pareja que nos enamoró a todos en Love is in the Air. Para los que no están familiarizados, Hande y Kerem, para aquellos que viven bajo una piedra, son dos de las estrellas más grandes de Turquía y del mundo. Juntos protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, conocida en español como Love is in the Air, y su química en pantalla, ay Dios mío, era palpable, electrizante e increíblemente intensa. Tanto que traspasó la pantalla y rápidamente se convirtieron en pareja en la vida real. Por supuesto, esto enloqueció a todos los fans, que soñaban con su amor verdadero. Fueron la pareja perfecta, el sueño hecho realidad. Pero bueno, como todo en la vida, nada es para siempre. Después de un tiempo empezaron los rumores de crisis, de distanciamiento, y finalmente, la noticia de su ruptura llegó como un balde de agua fría para muchos. Y ahora vuelven a estar en boca de todos. Pero, ¿qué es exactamente lo que pasó? ¿Por qué tanto revuelo? ¿Fue realmente una pelea? ¿Qué estaban discutiendo? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy. Vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en las pruebas, y a tratar de descifrar qué es lo que realmente ocurrió entre Hande y Kerem. Les aseguro que este vídeo va a estar muy interesante, así que quédense hasta el final porque vamos a revelar cosas que, créanme, no te van a dejar indiferente. Y antes de que empecemos de lleno con el tema, como siempre, les quiero pedir que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. También activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Ya saben que me encanta tenerlos por aquí. Empecemos con lo básico. ¿Qué es lo que sabemos? La noticia principal es que Hande y Kerem fueron vistos en una situación que, para muchos, fue una discusión acalorada. Las imágenes que se filtraron a través de redes sociales y algunos medios turcos muestran a la pareja en lo que parece ser una conversación tensa, con gestos y expresiones que sugieren cierto grado de enfado. Por supuesto, los fans y los medios de comunicación, hambrientos de noticias sobre ellos, reaccionaron inmediatamente. La noticia se difundió como pólvora. Los detalles son un poco difusos. No hay audio de la conversación, lo que dificulta saber exactamente qué se dijeron. Sin embargo, se puede inferir por la expresión corporal, que la situación no era precisamente idílica. Los rumores comenzaron a correr como la espuma, cada uno más especulativo que el anterior. Algunos medios afirmaron que la discusión fue por celos, otros por problemas en su relación profesional, y algunos hasta sugirieron que era todo un montaje para generar publicidad. Ya saben cómo son los medios. Siempre están en busca de un buen escándalo. Para entender mejor qué pudo haber sucedido, es importante analizar algunos factores. Primero, la relación entre Hande y Kerem siempre ha estado bajo el escrutinio público. Su noviazgo fue un fenómeno mediático, y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado por miles de personas. La presión mediática puede ser muy fuerte y a veces puede afectar la relación entre dos personas. Segundo, la vida profesional de ambos actores es muy activa. Ambos tienen proyectos importantes en curso, y es posible que esto genere estrés y conflictos en sus agendas. La compatibilidad de horarios, la disponibilidad para viajar, y las decisiones creativas, todo esto puede llegar a afectar la dinámica de una pareja. Tercero, las relaciones personales son complejas. Aunque nos encante idealizar a las parejas de las celebridades, la realidad es que todas las relaciones tienen sus altibajos, sus problemas y sus desacuerdos. Y no siempre o casi nunca, todo es perfecto. El hecho de que Hande y Kerem hayan sido vistos discutiendo no necesariamente significa que su relación esté en crisis. Puede ser simplemente un momento de tensión, un desacuerdo puntual, algo que lamentablemente sucede en cualquier relación. Ahora, vamos a hablar de las posibles causas de la discusión. Los rumores más fuertes apuntan a varias posibilidades. Una de ellas es, como les mencionaba, el tema de los celos. Se dice que ambos actores son muy celosos, y que esto ha generado conflictos en el pasado. Es normal que haya celos en una relación,
pero cuando estos son excesivos, pueden ser muy dañinos. Otra posibilidad es que la discusión esté relacionada con sus proyectos profesionales. Ambos están trabajando en proyectos muy importantes, y es posible que hayan tenido desacuerdos sobre decisiones creativas o sobre cómo manejar su carrera. La presión por mantener el éxito y la fama puede ser muy fuerte, y esto puede generar conflictos entre dos personas que comparten el mismo campo laboral. También se ha especulado sobre la posibilidad de que la discusión tenga que ver con su relación personal. Después de la ruptura, es normal que haya tensiones, que haya resentimientos y que surjan conflictos. Es posible que Andy y Kerem estén lidiando con emociones difíciles, y que esto se haya reflejado en su discusión. Pero, ¿qué hay de la otra cara de la moneda? ¿Qué hay de las posibles explicaciones? Algunos fans y algunos medios de comunicación han sugerido que la discusión pudo ser malinterpretada, o que simplemente no fue tan grave como se ha hecho parecer. También es posible que las imágenes hayan sido manipuladas, o que se hayan sacado de contexto. Hay que tener en cuenta que los paparazzi y los medios de comunicación suelen exagerar las noticias, o incluso inventarlas, para generar más interés. Es posible que la discusión haya sido un simple desacuerdo, un pequeño roce, o incluso una simple charla animada. En fin, la verdad es que no sabemos con certeza qué pasó entre Andy y Kerem. Las imágenes no nos dan toda la información, y los rumores son muy variados y contradictorios. Lo que sí podemos decir es que la situación ha generado mucho interés, y que los fans de la pareja están muy preocupados. Como siempre, creo que es importante mantener la calma y no sacar conclusiones precipitadas. Es posible que Andy y Kerem estén pasando por un momento difícil, pero también es posible que todo se resuelva pronto. Lo más importante es respetar su privacidad y no juzgar su relación. Todos cometemos errores, todos tenemos nuestros altibajos, y lo más importante es que sean felices. Pero, ¿qué podemos aprender de esta situación? Creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer. Primero, que la fama tiene un precio. Los famosos están expuestos a la opinión pública, y sus vidas privadas son constantemente analizadas y comentadas. Segundo, que las relaciones son complejas. No hay una fórmula mágica para una relación perfecta, y todos los seres humanos nos equivocamos. Tercero, que es importante respetar la privacidad de los demás. No debemos juzgar ni criticar las decisiones de los demás, y debemos ser respetuosos con sus vidas privadas. Y para terminar, ¿qué podemos esperar en el futuro? No lo sabemos con certeza. Es posible que Andy y Kerem decidan reconciliarse, o que simplemente sigan sus caminos por separado. También es posible que sigan manteniendo una relación cordial, a pesar de su ruptura. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Lo que sí es seguro es que la vida de Andy y Kerem seguirá siendo objeto de interés para el público. Sus proyectos profesionales, sus relaciones personales, y cada uno de sus movimientos serán analizados y comentados. Pero esperemos que sin importar lo que suceda, ambos encuentren la felicidad y el éxito en sus vidas. En resumen, hemos analizado los detalles de la supuesta discusión entre Andy y Kerem. Hemos explorado las posibles causas, los rumores, las pruebas y las diferentes perspectivas. Y aunque no tenemos todas las respuestas, hemos tratado de entender mejor qué pudo haber sucedido. Hemos aprendido sobre las presiones de la fama, la complejidad de las relaciones y la importancia de la privacidad. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Como siempre, me encantaría saber qué opinan. Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué piensan sobre esta situación. ¿Creen que fue una pelea grave? ¿Creen que fue un malentendido? ¿Qué esperan que suceda en el futuro? Y como siempre, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben que su apoyo es muy importante para mí. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.